Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a ver sobre el modificador Beaver o modificador de biselados. Empezamos. Para colocar este modificador nos vamos aquí al lado derecho al panel de propiedades y hacemos un clic en el botón que tiene la llave inglesa. Nos vamos donde dice Add Modifier y elegimos Beaver. De ese modo ya hemos colocado el modificador de biselados. Este modificador tiene dos modos de trabajo, en vértices y edge, que sería segmentos. Para indicar las distancias tenemos varios modos de hacerlo, o mejor dicho, para indicar las distancias del biselado tenemos varios modos de hacerlo. Tenemos offset, que es la opción por defecto, y acá dice 0.1, que sería 10 centímetros, que también podemos escribirlo con cm. Acá la cantidad de segmentos que va a tener el biselado. Offset se refiere a esta distancia que hay desde esta esquina hasta acá. Cuando aumentamos la cantidad de segmentos vamos a poder redondearlo. Vamos a poder redondear el biselado. Entonces el offset es justamente desde este punto a este punto. La distancia sería en este caso de 10 centímetros. Width se refiere al ancho. Y el ancho está determinado por la distancia que hay de esta esquina hasta el otro extremo, es decir, es un chamfer. Y acá podemos indicarle la cantidad de segmentos que queremos colocar. Con respecto a segmentos, vamos a verlo de esta manera. Voy a activar una opción que me permite ver el modelo como un alambre. Me voy a Viewport Display y elijo la opción Wireframe. Bien, vamos a ponerlo en un segmento. Cuando ponemos en uno tenemos solamente un corte, que es justamente el que están viendo. Si yo pongo dos, vamos a tener dos caras. Dos segmentos se refiere a estas dos caras. Si le ponemos tres, vamos a tener tres caras, se refiere a los tres segmentos que forman el biselado. Y así sucesivamente. Vamos a verlo de frente otra vez y acá le vamos a poner un segmento. Entonces, width se refiere a la longitud del chamfer, o sea, desde este punto a este punto van a ser 10 centímetros. Si yo le aumento los segmentos, tenemos ese cálculo. Bien, la otra opción es depth, profundidad. Esto lo que hace es calcular la distancia desde la esquina donde empieza el segmento hasta el punto medio de este pequeño lado. Y de ahí podemos ir aumentando o colocando más segmentos. Entonces depth es justamente esa distancia. Hay más opciones como son porcentajes, percent y absolute, que lo vamos a ir viendo más adelante. Y ahora vamos a ir a Profile. En Profile tenemos Super Ellipse, que es super elizoide, que es justamente redondeado. Por defecto está en 0.5. Si nosotros lo ponemos a 1, lo que estamos haciendo es dividir las esquinas en segmentos. Como acá tengo 6 segmentos, acá lo que he hecho es 1, 2, 3, colocar 3 caras, 1, 2, 3, 3 caras que vienen a ser los segmentos. Y obviamente distanciados 10 centímetros. En este caso es depth. Vamos a ponerlo en offset, que es la opción por defecto. Va a ser de aquí hasta acá 10 centímetros y de aquí hasta acá 10 centímetros. Entonces 0.5 es redondeado. Y si colocamos valores menores a 0.5, este se va a ir hundiendo, ¿no? El redondeado va a ser hacia adentro, va a ser algo así cóncavo, y si seguimos al final vamos a llegar a algo rectangular, ¿no? Como una cavidad interior. 0.5, entonces 0.5 es la opción por defecto. Limit Methods. Acá vamos a ver Known, Angle y Weight. Por defecto está en Angle, que es ángulos. Entonces, ¿qué significa? Si el modelo tiene ángulos mayores a 30 grados, entonces este se va a biselar. Por ejemplo, aquí
vamos a hacer un corte y este segmento lo voy a ir subiendo. GZ lo voy a ir subiendo. Como pueden ver, ahí los ángulos no son mayores de 30 grados. Ahí ya el ángulo, ahí este ángulo ya es mayor de 30 grados. Entonces conforme yo voy subiendo, el ángulo se va a ir pronunciando. Entonces cuando ya es mayor de 30 grados, ya lo bisela. Vamos a verlo de otra manera. Voy a borrar este segmento y vamos a activar una opción acá que nos permite ver los ángulos. Edge Angle. Entonces va a usar el Edge Angle. Ahí por ejemplo está en 0, G, Z, y van a ver que conforme va subiendo, va subiendo, va subiendo, y en un momento determinado va a pasar los 30 grados. Entonces cuando el ángulo del segmento pase los 30 grados, le va a poner un biselado. Así es como trabaja el método por ángulos. Luego tenemos el none, que es nada. Va a ponerle simplemente a todos los objetos, a todo le va a poner este biselado. Incluso los que están en unas caras planas, ¿no? Por ejemplo, ahí esto tiene un ángulo de 0, pero le va a poner biselado. Simplemente lo subdivide, ¿no? La diferencia con angle es que aquí no va a hacer nada porque no hay un ángulo mayor de 30 grados. Tenemos ángulo y luego tenemos weight. Weight es interesante porque se trabaja con otro método. Acá le podemos indicar cuáles son los lados que queremos que tengan biselado, pero para eso hay que marcarlo de alguna manera. Para marcar estos segmentos para que funcionen con el método weight, debemos presionar la tecla N y aquí en Item vamos a encontrar Min Bevel Weight. Esta opción, cuando le ponemos un 1, solamente le va a poner a los segmentos que están en color azulito, le va a poner el biselado, ¿no? Para eso sirve el método weight. Los otros métodos lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, aquí vamos a aplicar la diferencia entre absolute y offset. La diferencia de absolute es que cuando hacemos un bevel en donde hay dos segmentos y se parten por otro segmento que, digamos, este segmento no es paralelo con el otro, no es perpendicular, no forma un ángulo de 90 grados, por así decirlo. Cuando hacemos absolute, va a respetar ese segmento que corta el otro segmento siempre a una distancia constante, por ejemplo 10 milímetros. En cambio con offset, la distancia se va a hacer perpendicular al segmento o a los segmentos que se están tomando, ignorando los segmentos que cortan ese segmento que se está biselando o se hace el bevel. Para entenderlo mejor, veamos acá los ejemplos. En este primer cubo estoy usando absolute y en este segundo cubo estoy usando offset. Voy a activar lo que es el wireframe para darnos cuenta. Me voy aquí y acá activo el wireframe y acá también activo el wireframe. Luego en la pista lateral, y si se dan cuenta aquí hay un detalle. Acá estoy aplicando el bevel solamente a estos segmentos que están con wave. Y si se dan cuenta, tienen dos bucles que cortan justamente los segmentos que estoy biselando. Tenemos este bucle y tenemos este otro bucle. Este bucle va paralelo con este borde y este borde, pero este bucle ya no es paralelo, es inclinado o hay un zigzag. De tal manera que cuando uno hace un bevel, como es este caso de estos dos segmentos, va a haber una distorsión. Y esta distorsión es con el objetivo de mantener las distancias. ¿Qué significa esto? Acá estoy usando absolute. Entonces absolute va a guiarse por esta inclinación de tal manera que de aquí a acá va a ser de 10 centímetros y de aquí en este segmento inclinado el bevel va a tener 10 centímetros y acá también va a tener 10 centímetros. No sucede lo mismo con el caso de offset. Offset va a ignorar este segmento inclinado
y va a mantener el biselado siempre a lo largo de 10 centímetros como se indica, ignorando la inclinación que hay en estos dos lados. Para que se den cuenta un poco mejor, voy a aplicar estos modificadores. Me voy aquí y le digo aplicar, me voy aquí y le digo aplicar, y luego voy a activar en el modo edición una opción que nos permite medir la longitud de los lados, de los segmentos, perdón. Entonces yo, digamos, en esta opción, en este primer cubo he usado Absolute. Como estoy biselando este lado, al seleccionar acá me dice 10 centímetros, y si selecciono este segmento es 10 centímetros. Mantiene la longitud de 10 centímetros, pero lamentablemente esto lo inclina o lo distorsiona, ¿no? Entonces ya no se mantiene paralelo. O sea, esto es 10 centímetros, pero acá por esta inclinación es 10 centímetros y este se mantiene en 10 centímetros. Eso es lo que hace Absolute. Pero en el caso de Offset, no. Offset mantiene 10 centímetros y esta longitud obviamente va a ser más larga, 0.166, pero mantiene el bisel paralelo a estos segmentos que se están biselando, ¿no? Entonces, de tal manera que es paralelo. Aquí vamos a ver otro ejemplo entre la diferencia de Absolute y Offset, y en dónde puede ser útil y en qué casos no podría ser útil. En este caso Absolute sería muy útil, pero Offset no lo sería. En el ejemplo anterior, cuando estaba usando los cubos, se dieron cuenta que Offset sería mejor que Absolute cuando está el segmento inclinado. En este primer modelo, aquí estamos usando Absolute, y en este segundo modelo estamos usando Offset. Lo vamos a aplicar para poder ver los detalles, así que presiono Control A y Control A. En este estamos usando Absolute. Voy a activar la opción que me permite ver la longitud de los segmentos. Y si se dan cuenta acá, como he usado Absolute, todo es de 10 centímetros, ¿no? Porque lo que he biselado es este bucle de segmentos y todo se va a mantener a 10 centímetros. Pero en este caso no. En este caso hay diferencias, ya que mantiene el desplazamiento paralelo a este segmento. Entonces acá Blender lo que hace es mantener paralelos los segmentos, ignorando la curvatura que acá tenemos, que ocasiona este bucle de segmentos. Acá ocasiona una curvatura, entonces lo ignora y más o menos recalcula las distancias, ¿no? Entonces ya no va a ser de 10 centímetros, sino de un poquito más. Entonces en estos casos Absolute me da un mejor resultado. En resumen, Absolute es recomendado usarlo cuando los segmentos que vamos a biselar forman curvas, y Offset cuando los segmentos que vamos a biselar, o sea, la secuencia de segmentos que vamos a biselar, son segmentos. Bien, aquí tenemos este cubo modificado. Voy a presionar el tabulador. Aquí solamente he agarrado este segmento y a este segmento le he puesto el porcentaje. Estamos usando el tipo de ancho como porcentaje y le estoy diciendo que aplique el 25%. En método limit método le he puesto weight. ¿Qué sucede? ¿De dónde va a sacar la medida o de dónde va a sacar el 25%? En este caso, como este segmento, esta esquina está formado por estas dos caras, entonces va a tomar el 100% de este segmento y va a tomar esta distancia, que sería el desplazamiento. Y de este segmento va a tomar el 25% y este sería el desplazamiento del otro lado del bisel. Y de ese modo trabajaría. Entonces tomaría el 25% de un lado y 25% del otro lado, de la longitud del otro lado. En este caso voy a poner acá, por ejemplo, voy a poner aquí Edge Length y hago un clic acá. Este tiene 2 metros, entonces el 25% sería 50 centímetros.
La longitud de acá a acá es 1.18. Si multiplicamos por 0.25 creo que nos da 2.95. 295. Entonces nos da 29.5 centímetros. Para entenderlo mejor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá dos segmentos y vamos a ponerlo acá en profile, lo vamos a poner a 1. De esa manera cuando yo aplique el modificador hay que salir. Para aplicar el modificador hay que salir del modo edición y ingresar al modo objeto, si no, no podemos aplicarlo. Acá presiono Control A y ya hemos aplicado el modificador. Entonces solamente he añadido estos dos segmentos porque solamente le he dicho 2 y que tenga un perfil recto, ¿no? Entonces si yo hago un clic acá, como yo tengo activado esta opción Edge Length, me va a mostrar la longitud 0.294, en realidad debería ser 0.295, pero es el 25% de todo este segmento. En este caso de acá, el Bevel ha tomado 50 centímetros de los 2 metros que tiene de altura ese segmento. De esa manera estaría biselando este segmento. Bien, ahora vamos a explicar lo que es el Clamp Overlap. El Clamp Overlap lo que hace es evitar la superposición de los biselados. Acá tengo un cubo que tiene un biselado, presiono el tabulador para ver cómo está. Y acá le he puesto a estos 4 segmentos un Mean Bevel Weight de 1. Voy a activar el wireframe de este modelo. Vamos a activarlo acá. Esto está aquí en este botón. Luego me voy a los modificadores. Y si se dan cuenta le he puesto 0.1. Entonces cuando vemos el perfil van a ver que va solamente a esta parte. Pero aquí hay un detalle. Acá voy a activar esta opción que dice Edge Length otra vez. Aquí el segmento o la distancia de este segmento donde vamos a hacer los biselados con la distancia de este bucle que están viendo es de 20 centímetros. Si el biselado es mayor a 20 centímetros va a haber una superposición y va a sobrepasar justamente este bucle. ¿Cómo evitamos que haya esa superposición con Clamp Overlap? Ahorita el desplazamiento es de 10 centímetros. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0.3. El desplazamiento ha pasado, pero como está Clamp Overlap activado, entonces no hay una superposición. Si yo lo desactivo, van a ver que hay una superposición. Si se dan cuenta, vamos a activar el modo wireframe. Si se dan cuenta, el bucle de segmentos que lo limita está aquí, pero el biselado ha invadido o ha cortado todo esto, ¿no? De tal modo que pasa ya los 30 centímetros. Pasa ya los 20 centímetros, perdón. Entonces Clamp Overlap sirve justamente para esto. Ahora el Clamp Overlap trabaja con bucles más que nada. No trabaja con segmentos individuales. Acá tenemos como límite este bucle, acá tenemos este bucle y acá hay otro bucle que no se nota, ¿no? Entonces si nosotros pasamos este bucle, el Clamp Overlap, por ejemplo, aquí ya pasó el bucle y acá se cruzan el biselado. Entonces más que nada se trabaja con bucles, porque si por ejemplo usamos este segmento de acá, le voy a poner un Bevel Weight de 1 y le voy a quitar el Clamp Overlap. En este caso acá se limita con este segmento, ¿no? Acá no va a funcionar el Clamp Overlap. No es necesario si solamente es un segmento el que vamos a hacer el biselado. Bien, ahora vamos a aplicar lo que es el Loop Slide. El Loop Slide usa el eje de deslizamiento para obtener un ancho más parejo cuando se hace el biselado. Por ejemplo, acá tengo este modelo y en este modelo estoy haciendo un biselado solamente por las líneas azules o con el Bevel Weight. Entonces acá tiene el modificador Bevel, tiene un desplazamiento de 10 centímetros, dos segmentos, he puesto un profile de 1 para poder notar el comportamiento. Acá voy a visualizar otra vez el wireframe para ver cómo está el biselado. Entonces acá tiene los segmentos del biselado y le he puesto en 1, aunque también lo pude haber puesto en 0.5.
Bueno, acá está activado el Loop Slide. Esto se va a ver bien cuando vemos la figura de perfil. Fijémonos en esta parte. Como dije, va a seguir el eje de deslizamiento. Acá está siguiendo el eje de deslizamiento de este segmento que está acá inclinado. Si yo hago un clic en Loop Slide o lo desactivo, van a ver que no sigue ese eje de deslizamiento, no sigue ese carril. Entonces, si yo lo activo, me va a permitir esa uniformidad. Entonces, Loop Slide justamente sirve para corregir este tipo de defectos que va a presentar este modificador. Si lo ponemos en 0.5, pues vamos a notar que se sale y con Loop Slide lo corrige, ¿no? Lo pone un poquito más lento. Bien, ahora voy a explicar lo que es el Meter Outer y el Inner, que es la parte de la geometría. Esto tiene que ver con los ángulos cóncavos de la geometría que se está biselando, ¿no? Acá tenemos varios ángulos cóncavos. Por ejemplo, tenemos este de aquí, sería un ángulo cóncavo. Voy a ponerle un color más oscuro. ¿Y por qué sería cóncavo? Porque aquí estaría formando, si trazamos este segmento y luego este otro, aquí estaría formándose, todo esto sería un ángulo mayor a 180 grados, ¿no? Entonces lo que se está midiendo es el ángulo interno de la geometría, ¿no? Otra zona donde tenemos otro ángulo cóncavo es justamente aquí, en esta parte. Y así, tenemos otro ángulo cóncavo acá también. Y por acá también. Entonces el Meter Outer va a trabajar con los ángulos cóncavos de la geometría, o sea, del modelo tridimensional que tenemos. ¿Y qué cosa hace el Meter Outer? Pues cambia la forma en cómo se unen los biselados justamente en esos ángulos. Vamos a borrar esta nota. Y aquí vamos a ver que hay una opción en Geometry Meter Outer. Para poder visualizar la malla, siempre lo voy a estar repitiendo, vamos aquí en esta opción, nos vamos en Viewport Display y activamos Wireframe. Bien, ahora nos concentramos en Geometry. Acá tenemos Meter Outer, la opción por defecto es Sharp, tal como lo estamos viendo aquí, que es como una especie de triángulo. Aquí también, como una especie de triángulo. Esas son las opciones por defecto. Y aquí también. Entonces, acá podemos cambiar que sea en patch. En patch, más o menos la geometría es como se ve de esta manera, ¿no? Distribuye el acabado de otra manera. Y la otra opción que tenemos es que termine como un arco. Como están viendo aquí en esta parte. Acá estoy usando el método de ángulo y obviamente cuando yo cambio el método y uso ninguno, aquí por ejemplo ya no tiene sentido el Meter Outer porque el biselado va a continuar por estos segmentos, ¿no? Entonces si yo cambio a Sharp no hay ningún tipo de cambio, solamente cambia en esta parte de acá. Si yo lo cambio a patch, tampoco cambia esta parte. Y si yo lo cambio a arco, tampoco, ¿no? Porque está siendo biselado en estos segmentos. Está siendo biselado en estos segmentos de acá, ¿no? Pero con ángulo restringimos y ahí tenemos el acabado ya distinto. Bien, esto es con respecto a Meter Outer, o sea, trabaja con los ángulos cóncavos dentro de la geometría o de la figura tridimensional en la que estemos trabajando. ¿Y qué cosa hace Inner? Inner trabaja con todas las intersecciones, con todos los ángulos, incluso los ángulos cóncavos como los convexos. Entonces, aquí por ejemplo vamos a dejar a Sharp, que es la opción por defecto, y en Inner solo tenemos dos opciones, Sharp y Arco. Y para entenderlo mejor es una manera de extender el acabado, ¿no? Acá tenemos el split 0.1, vamos a ponerlo a 0
y conforme yo voy moviendo van a ver que se va a ir extendiendo, ¿no? Esto se entiende mejor si le ponemos, digamos, 2 segmentos y vamos al profile, le ponemos a 1. Entonces van a ver que aquí, más que nada aquí en esta parte se va a entender mejor, hay unos cortes y el split lo único que hace es extender esos cortes, ¿no? Eso de ahí. Entonces esta parte se extiende, este acabado se extiende o se contrae. Y también sucede aquí en las partes de los ángulos cóncavos. Los ángulos cóncavos también se extiende o se contrae. De esa manera podemos controlar la extensión del biselado en las intersecciones, ¿no? Entonces nosotros podemos cambiar a patch, que es este de aquí, o arco, que es el que se está usando, y ir controlando la manera en cómo se extiende el biselado en esas partes, en las intersecciones. Básicamente es eso, o en los singletes, ¿no? Vamos a ponerlo en la opción 4, vamos a ponerlo acá punto 5 y ahí ven cómo funciona. Realmente en modo arco no se usa mucho, se usa en chart, que es la opción que más se usa en el modelado poligonal. Ahora vamos a ver el tipo de acabado de las intersecciones. Aquí tengo un cubo y solamente estoy biselando 3 segmentos y en este punto hay una intersección. Pero recuerden que para poner esta línea en azul seleccionamos y acá en Items, en el panel de propiedades, nos vamos a Bevel Weight y acá le ponemos 1. Entonces acá tenemos estas 3 intersecciones. Esto podemos cambiar el tipo de relleno. Por defecto es Grid Fill, pero también podemos cambiarlo en Cut Off, o sea, con un corte. Básicamente eso es lo que hace esta opción. O bien lo tiene rellenado o sellado, o bien lo tiene cortado. Bien, aquí tengo este modelo en donde voy a aplicar distintos biselados. Y una forma de manejar estos distintos biselados es creando grupos vértices. Cada bevel o modificador de biselado va a trabajar sobre determinado grupo de vértices. Pero primero tengo que crear esos grupos de vértices o grupos seleccionados de vértices. Eso se hace aquí, en este botón. Y acá tenemos Vertex Groups. Primero añadimos con el símbolo más, vamos creando los grupos, un doble clic para cambiarle el nombre y acá le vamos a poner digamos bisel 1, añado otro grupo, le hago doble clic y acá le pongo bisel 2. Estos grupos todavía no tienen los vértices asignados, hay que colocarle un conjunto de vértices. Entonces para ello voy a seleccionar estos vértices, solamente esta línea de vértices, y le voy a asignar a bisel 1. Entonces selecciono bisel 1 y presiono el botón Assign. De esa manera lo he asignado. Presiono Alt A si yo quiero seleccionar este grupo de vértices. Hago clic en bisel 1 y hago clic en Select y lo va a seleccionar. Vamos a añadir otro grupo de vértices, este de aquí, y lo voy a colocar en bisel 2. Entonces selecciono bisel 2, ya tengo estos seleccionados y hago clic en Assign. De esa manera ya he colocado en bisel 2 los vértices. Vamos a añadir un grupo de biseles más. Creo uno nuevo y le pongo el nombre bisel 03 y lo asigno. Como tengo seleccionado, presiono el botón Assign. Si quiero borrar uno de estos grupos, simplemente presiono el símbolo menos y lo borro. Bien, ya he creado mis grupos de vértices. Ahora vamos con el modificador Bevel. Este modificador Bevel tiene una opción, dice Limit Method Vertex Group. Lo vamos a utilizar y aquí va a salir Vertex Group. Acá va a salir justamente los grupos que he creado. Dice el 1 y solamente va a afectar a ese grupo de vértices que está acá. Justamente solamente a ese. Vamos a ponerle unos .3, que sea 3 centímetros, perdón, 30 centímetros y unos 6 segmentos. De esa manera ya he biselado esto 30 centímetros. Ahora, si yo quiero biselar
el otro grupo de vértices que es justamente acá, por este lado. Entonces yo debo añadir otro modificador. Voy aquí, añado otro modificador y en método de límites pongo vertex group y elijo el otro grupo, bisel 2. Y digamos que el primero lo he hecho a 30 centímetros y lo quiero hacer a 20 centímetros. Le añado 6 segmentos, igual que al anterior. Y de esa manera ya estoy usando grupos de vértices para poder ir colocando vértices de una manera distinta. Acá, por ejemplo, hay una superposición y esto se debe a que cada modificador se puede solapar uno encima de otro, con lo cual hay que tener cuidado. Acá no va a funcionar el clan overlap porque cada bisel es distinto. Entonces aquí, por ejemplo, 30 centímetros de repente es demasiado, entonces acá vamos a ponerle 20 centímetros. Y al otro quizás lo quiero un poco más pequeño, ponemos punto 1 y a punto 3 o punto 25 para que no choque, no, punto 20 para que no choque, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son perfiles personalizados del biselado. Acá voy a entrar en modo edición y solamente vamos a biselar este segmento. Así que me voy acá, pongo Beaver Weight 1 y me voy aquí al modificador y pongo Beaver. Elijo la opción Weight y vamos a ponerlo bastante grandecito, unos 50 centímetros ahí, y unos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 segmentos. Y nos vamos acá a Profile. Por defecto es super elipsoide o elipsoidal. Acá podemos elegir personalizado, custom, y por defecto es esta opción. Entonces acá nosotros podemos crear nuestro propio perfil. O sea, yo puedo jalar, hacer un clic acá y jalar un punto y ahí se va formando nuestro propio perfil, ¿no? Vamos a ver la vista frontal. Es bastante sencillo, simplemente hay que dibujar el perfil para que tome la forma. Tenemos acá algunos personalizados. Tenemos loops de soporte. Tenemos molde de cornisa, más o menos para hacer una cornisa. Tenemos también crow molding, otro tipo de cornisa. Y tenemos también escaleras. Y la opción por defecto, que es la que están viendo acá, que es inclinado, ¿no? Bien, aquí vamos a ver lo que es el biselado a través de los vértices. Para ello tenemos acá el cubo, me voy acá al modificador y añado Beaver. Y voy a cambiar a vértices. Entonces, si se dan cuenta, va a modificarme los vértices. Estoy poniendo 30 centímetros y acá vamos a ponerle más segmentos. Voy a activar la opción para ver el wireframe o el alambrado. Y lo único que hay que tener acá en cuenta es que en los tipos de ancho todos van a funcionar. La cantidad de segmentos que queremos va a funcionar, el ancho del bisel que queremos, vamos a ver si lo confundo con cantidad. Y segmentos, la cantidad de segmentos que va a tener, ¿no? 5, pero acá funciona un poco distinto. La única diferencia es que en el método de límites el weight no funciona porque esto está diseñado generalmente para segmentos. Podemos usar ángulos, podemos usar el profile, incluso podemos poner esto en 1, pero esto va a funcionar distinto, ya que lo hace trabajar de otra manera. Y en custom podemos crear nuestro propio perfilado, ¿no? En geometría obviamente solamente va a funcionar el clamp overlap en caso se sobrepase algún límite. Y en shading, estas opciones de shading tanto para segmentos como vértices lo vamos a ir viendo más adelante, ya que estas opciones son más que nada para previsualización del objeto mientras hacemos el modelado. Bueno, esto sería todo con el modificador de biselados.
Espero les haya gustado este vídeo. Compartan este vídeo si les gusta, denle like si les gusta, para de este modo seguir creando y compartiendo más tutoriales en mi canal. Me despido, muchas gracias y hasta la próxima.